Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacio, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Este día estamos estudiando la primera carta de el apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro. Y estamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Quisiera que leyésemos ese versículo. Es un versículo muy rico y que es bueno que no lo olvidemos. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la escritura, vamos todos, versículo 10, el versículo 10, cuando lo tenga, lo leemos, me dice que está listo, que estamos listos y lo leemos juntos. Es muy lindo el versículo, tiene un mensaje tremendo para nosotros. Es el capítulo, le dije, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ese es el primer pensamiento. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y mire la consecuencia. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Hoy un solo pensamiento. No eras pueblo y no teníamos qué. Misericordia. No había. Pero este versículo está diciendo del capítulo 2, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Eso es importante. Pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué dice? Habéis alcanzado misericordia. Es un versículo lindísimo, rico, ¿no? Quiero que oremos y le pidamos al Señor, porque solamente vamos a compartir 2 pensamientos. El tema de hoy es el ayer y el ahora del cristiano. ¿Pueden repetirlo conmigo? El ayer y el ahora del cristiano. Es un antes y un después. Entonces, de eso vamos a hablar, nomás 2 pensamientos sencillos. 1, ¿quiénes éramos? ¿En qué condición estábamos? Y 2, que también esto es importante, ¿no? ¿Quiénes somos ahora? De lo que disfrutamos ahora. Quiero que oremos. Padre nuestro, estamos delante de tu divina presencia e invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Padre. Te suplico que nos des palabra tuya de lo alto. Abre nuestros ojos del entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya. Abra nuestros ojos. Padre de misericordia, gracias. Te ruego, te suplico que seamos instruidos, bendecidos y abrimos el corazón para recibir tu palabra. Oh Espíritu Santo divino, mi amado, gracias por enseñarnos. Te pido, mi Padre, que tus ángeles tomen control y toda oposición es rechazada en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien.
Una de las cosas que no debemos olvidar es lo que Dios le pidió a su pueblo Israel. ¿Quién se acuerda qué fue lo que le pidió Dios a su pueblo? Que nunca se olvidara de dónde lo había sacado. Que nunca se olvidara de dónde venía, de dónde lo había sacado. Este versículo nos hace reflexionar, nos hace entrar en una dimensión de cristianos agradecidos con Dios, pero muy agradecidos con Dios. Y al mismo tiempo nos hace reflexionar para guardarnos de actitudes o acciones que riñen con la moral. Ya uno dice, no hombre, ya no soy aquel de ayer, no. Si usted mira el contexto, que es el siguiente versículo, es como un llamado de atención. El versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nadie escapa de que no hayan deseos que batallan contra el alma. Pero cuando uno ve de dónde viene, quiénes éramos, dice uno, no es justo, no es correcto, no es bueno que yo mantenga esta actitud, cual sea la flaqueza. Y no estemos asociando cuestiones propiamente sexuales. Muchas veces inmediatamente ya pensamos en eso, ¿no? No. Hay veces que nosotros tenemos algunas cosas de carácter. Anoche tuve el privilegio de estar en una iglesia predicando acerca de la familia. Y les decía a los hermanos que uno de los problemas de la familia es que la juventud antes de casarse, antes no sabe elegir, no elige y se casa con una señorita que no era la que le correspondía. Se casa con un muchacho que es terrible. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que su casa la está poniendo en la arena y eso se va a ir abajo. Cuando ya son esposos, ahí vienen los problemas, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Y una de las cosas que les hablaba yo es cuestión de la formación de carácter. Yo quisiera que usted regresara a su casa pensando, y yo ya estoy formado con mi carácter cristiano. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios el Padre, cuando Él pues nos escoge, nos llama y bueno, todo el proceso de salvación es con un objetivo. Dice ahí hacernos, es decir, formarnos conforme a la imagen de su Hijo. El modelo, el molde de su Hijo. Entonces es un proceso. Y uno debe sincerarse y decir, bueno, todavía no tengo el carácter de Cristo. Tengo esto y esto. No tengo el carácter de Cristo. Pero esta enseñanza que vamos a compartir o que ya estamos compartiendo nos ayuda. ¿Cuál es la primera parte? El versículo que hemos leído en este capítulo 2, versículo 10 de Pedro dice, y es una interrogante, ¿quiénes éramos? ¿Qué dice allí? Que no éramos pueblo. Mire, póngale atención que eso es serio. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿Y eso de que no erais pueblo? Los estudiosos dicen que Pedro, cuando dice estas palabras, se refería a que los hermanos de la iglesia a quienes él les escribía eran gente expatriada, gente que andaba peregrina, y que se refería a los cristianos judíos que fueron, ¿por qué no decirlo?, expulsados, salieron huyendo después del año 70 que
Jerusalén fue destruida. No tenían patria y no tuvieron patria hasta hoy en el siglo pasado, en 1948. Es aceptable la posición, ¿no? Otros argumentan que Pedro se refiere al Israel histórico. ¿Se acuerdan ustedes que después de Salomón, del pecado de Salomón, se divide y hay dos reinos, el reino del sur y el reino del norte? Al reino del sur se le decía el reino de Judá y al reino del norte simplemente Israel. Pues este Israel del norte, todos sus reyes, comenzando con Jeroboam, fueron perversos, fueron malos, fueron idólatras. Y Dios al final no lo soportó y levanta un profeta que todos lo hemos leído, a Oseas. Y Dios le dice a Oseas: mira, te vas a casar con una ramera, con una prostituta. Ha de haber sido sorpresivo para él, ¿no? Te vas a casar con ella. Pero Dios quería hacerle sentir lo que, valga la expresión así, lo que Dios sentía de su pueblo, que su pueblo se había prostituido. Y claro, Dios le dice: van a haber 3 hijos. Y uno de los hijos, Lo-Ammi, quiere decir: ya no sos mi pueblo. Qué tremendo eso, ¿no? Ya no sos mi pueblo, te desconozco. Y realmente Dios los abandonó. Pero el mismo Dios con el mismo profeta le dice: pero al futuro yo los voy a recoger. La misericordia de Dios. Pero imagínense cuántos años después del retorno no los conozco. Entonces, vale lo que dicen estos eruditos que investigan. Pero yo no quisiera ir a dar vueltas allá, sino que lo apliquemos a nosotros. No éramos pueblo. Entonces, ¿quiénes éramos? Éramos simplemente gentiles. Gentiles. Los gentiles son aquellas personas, aquellas naciones que no eran pueblo judío. Todos los pueblos del mundo, vecinos, pero que no eran judíos, llamados gentiles. Pero es duro, es tremendo cuando estos pueblos gentiles o este pueblo gentil se le califica con expresiones fuertes. Una de ellas, de esas expresiones, es paganos. Investigando eso de pagano quiere decir seguidor de un falso Dios o una religión ocultista. Uno que se deleita en los placeres sensuales y bienes materiales. Después de regresar de la cautividad, Esdras y Nehemías llegaron a una fuerte campaña contra la práctica del matrimonio entre israelitas y mujeres paganas. Es decir, que no eran israelitas. Hay varias citas bíblicas. Por lo general en la Biblia este término se aplica a los que no son judíos. ¿Cuál es el término? Paganos. El interés de Dios con los paganos se pone de manifiesto en el libro de Jonás y en el Antiguo Testamento. A pesar de ser paganos, de ser seguidores de ídolos, de no buscar a Jehová, Dios siempre los toma en cuenta. Es que Dios es lindo, ¿no? Es el Padre de la creación, ¿no? Pero hay un término que se le aplicó a los paganos, a los gentiles que no eran judíos, y es fuerte: perros. ¿Cuál es el término? Ese concepto. Y lo traigo a cuenta porque ese versículo que hemos leído dice: antes no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Imagínese usted, sin Cristo, paganos, gentiles, ¿cómo le iría a usted, cómo sintiera usted que le dijeran: ustedes son perros? Oh.
es como una ofensa. Investigando esto de perros, sería bueno, si quiere toma nota. Esto de perros dice que es un animal doméstico conocido desde tiempos remotos en Egipto y Mesopotamia, donde llegaron a ser objeto de culto. Mire, en Egipto y en Mesopotamia el perro era objeto de hacerle culto. Hacían un ídolo, un muñeco, un perro y le hacían culto. Pero luego, en tiempos bíblicos, el perro no era tan apreciado como ahora. Ponga atención que esto es tremendo. Se le consideraba un animal vagabundo que se alimentaba con desperdicios y cadáveres. Oiga eso, un animal vagabundo que se alimentaba de desperdicios y cadáveres. Y hay una serie de citas ahí, Éxodo 11:7, 22:31, Salmo 59, 14:15. Ahora, sin embargo, los perros algunos fueron importantes porque ayudaban a los pastores para cuidar los rebaños. Pero este concepto de que el perro era vago, vagabundo, callejero y comía de todo, solo me lleva a pensar a la expresión aquella, perrillo. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer? A la sirofenisa, a la cananea. Primero le dice, mira, no he venido todavía para los gentiles, no ha llegado el tiempo para ustedes. Por hoy vengo por Israel. Pero como ella insistió en que lo auxiliara, en que la ayudara, le dice Jesús, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo la mira usted? Yo le aseguro que ninguno de nosotros sería contento que le digan a usted es un perrillo. ¿Qué contestaría si le dijeran a alguien, usted es un perrillo? Si usted es humilde le diría, fui un perrillo, pero ahora no soy perrillo, ahora soy hijo del gran reino. Ahora soy del pueblo de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Vemos o no la diferencia? No. Ahora, se dice de que los judíos, el pueblo de Israel, pues era bastante drástico en esto, ¿no? Porque de alguna manera los gentiles no solamente eran personas idólatras con sus propios dioses y en sus cultos, las barbaridades que hacían, las orgías que hacían, la prostitución sagrada que practicaban, sino la forma de alimentarse. Ellos tengan la certeza que comían chancho, dicen en Oriente, cerdo, dicen no sé por dónde, y aquí dicen tunco. Eso era terrible para un judío, ¿no? La forma de alimentarse, ¿no? Ahora comprende. Yo le pregunto, ¿y en qué rubro estábamos nosotros? ¿Como israelitas o como gentiles? Como gentiles paganos, perrillos. Valoremos. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? ¿Y quiénes somos ahora? Ahora, esto de los perros, pues, la Biblia siempre utiliza el término perro. Y usted no la veo tan así, no lo vea tan así, perro. Porque en algunos casos me gusta la figura del perro. Me gusta la figura que se usa ya con los jueces, ¿se acuerdan? Que le dice el Señor a Gedeón, aquellos que van a ir a beber a la fuente y van a beber como perros, me los apartas. No aquellos que se tiran y todo y agarran agua y la platicona, eso no me sirven. Pero aquellos como perros que llegan, ¿sabe usted que el perro está viendo para todos lados? Está lamiendo el agua y está viendo para allá, ¿no? A estos me los apartas, con estos voy a guerrear. Entonces no siempre el término perro hay que verlo así, ¿verdad? Claro, Pedro es grosero cuando él le dice a los cristianos, ¿verdad? Ese versículo lo utilizan mucho los hermanos apostólicos, que aquel que peca le dicen ¿qué? Perro, cerdo, ¿no? Lo que quiero es
que nosotros valoremos dónde estamos hoy. ¿Quiénes somos ahora? Dios dice, no eras pueblo, eras gentil, eras vagabundo, eras pagano. No estábamos dentro del linaje de Dios. ¿Verdad que es precioso? Ahora, pudimos haber sido todo eso y hay que aceptarlo porque está en la Biblia, ¿no? Pero ahora nosotros, dice lo que leímos, somos pueblo de Dios. Antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Diga, soy pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Y mira, hermanos, esto de los pueblos, es duro esto, pero la verdad no. El mundo así está, ¿no? Nos califican por la riqueza de una nación, por la cultura de una nación, por los avances tecnológicos, científicos. Y dicen los países del primer mundo. El primer mundo. Estados Unidos, Japón, Alemania, que puntean, ¿no? Por Europa, Alemania, ¿verdad? No se queda atrás la Francia y la Inglaterra, ¿no? Y aquí en América, pues, los Estados Unidos, Canadá. Pero luego cuando se dice los países del tercer mundo, duele. Porque son los países que no están desarrollados, no desarrollados. Son los países pobres, muy pobres. Y comienza a ver usted la lista de los del tercer mundo y ¿quién está a la cola? Uno de los que están en la cola somos nosotros. Duele, ¿verdad que duele? Pero un día vamos a ver que nuestro país, nuestra patria, tendrá otro estatus. ¿Cuántos lo creen, no? Sí, porque, bueno, allá el pastor fue a Costa Rica y luego, y a uno le hacen una pregunta, mire, porque los ticos son orgullosos, ¿no? Y en parte tienen un poco de razón. Usted no oye ningún problema de decir que los ticos tienen problemas con los americanos, pero han trabajado duro su gobierno, ¿no? Pero nosotros, hermanos amados, ¿qué no se dice de nosotros? Qué triste, ¿no? Así que no pensemos tanto en eso, pensemos en que somos el pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, tenemos nuestra ciudadanía en el cielo y Cristo nos ha traído hasta ahí. Hoy somos el pueblo de Dios. ¿No se goza? Pero quiero que veamos, hermano, la segunda parte. Está diciendo, no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Un pueblo, una nación, tiene su gobierno, tiene su rey, y en este caso nuestro rey pues es Cristo Jesús. Su reino, ¿no? Pero veamos la segunda parte. No tenías misericordia, no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado misericordia. Digan todos conmigo, misericordia. La misericordia es la compasión de Dios cuando su mano se extiende al necesitado. Pero aquí hay tres palabras que hay que verlas en secuencia. La misericordia, que es la compasión de Dios, es producto de la gracia. La gracia de Dios. Ponga atención. Y la gracia es producto de la cruz, es decir, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros éramos pueblos paganos, gentiles, perrillos, sin Dios, sin el conocimiento, sin haber recibido a Jesucristo una persona, sin haber recibido a Jesucristo, ¿de dónde podíamos entonces hablar de gracia si no habíamos reconocido el sacrificio de Jesucristo de la cruz, en la cruz? Esta era nuestra triste condición. Y es la condición triste del mundo, del planeta, que no tiene a Jesús en su corazón.
Ahora una los dos pensamientos. Si en la tierra, en el planeta, está la luz y están las tinieblas, ¿a quién corresponde la luz? ¿Al reino de quién? Al reino de Cristo. ¿Y las tinieblas corresponde al reino de quién? De Satanás. Quiere decir que toda la gente que no está en la luz, que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no es pueblo de Dios. Y por lo tanto, no están arropados con la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque no han vivido ni viven la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque no han reconocido el sacrificio de la cruz de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire qué triste, ¿no? Es necesario que nosotros vayamos y le abramos los ojos del entendimiento a la gente. Una persona que no haya reconocido a Jesucristo, sea pobre, sea rico, sea intelectual, sea quien sea, se le explique. Oiga, se le explique. ¿Usted comprende qué significa la misericordia? No. ¿Usted comprende qué significa la gracia? No. Y entonces tenemos que llevarlos a la cruz de Cristo. Veamos el concepto de la gracia. La gracia hay que verla a la luz de la ley. La ley de Dios es la que nos desnuda. Yo prediqué un mensaje hace un tiempo que decía: la ley me desnudó y la gracia me vistió. La ley nos deja al desnudo. La ley le dice a usted que el pecado es pecado y está destituido. La ley le dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y la ley le menciona todos los pecados. Ahí está toda la lista de pecados. La gran pregunta es: nosotros, el pueblo gentil, nosotros los paganos, ¿qué no hicimos? ¿Qué fue? ¿Qué? Todo lo practicamos. Toda clase de pecados. Y por la ley merecíamos la condenación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por la ley. Pero ahí entra ya la gracia. La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios dándonos a Jesús. Que Jesucristo pagara el precio de nuestras culpas, de nuestros pecados, por su sangre derramada, ¿no? Sin merecerlo. Oiga, sin merecerlo. Nosotros listos ya condenados, con rumbo al mismo infierno. Pero ahí aparece Jesucristo. Paga el precio con su sangre. Y entonces nosotros entramos a una dimensión que se llama justificados. Es decir, declarados justos, declarados libres, declarados aptos para entrar al cielo. Y óigame, tan lindo es Dios que nos declara hijos al mismo tiempo. Y es cuando dice que todo aquel que le recibió a Jesucristo es hijo de Dios y heredero de Dios. Ahora, eso de ser hijo de Dios, heredero de Dios, estar inscrito en el libro de la vida, ser ciudadano de los cielos, ser declarado justo, justificado, santo, santificado, con una promesa de glorificación futura. ¿Cómo se le llama eso? Gracia. Es el gran favor de Dios, inmerecido para nosotros. Ahora usted siéntese a meditar y diga: pero siendo yo la escoria, la basura, inmerecidamente, y ahora Dios, por su gracia, porque no hay gracia sin Cristo, no tiene sentido el concepto si Cristo no está ahí. Y ahora, por su gracia, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, estoy registrado en los mismos cielos. Ahora soy pueblo de Dios. ¿Verdad que es grande eso? La gracia. ¿Cómo se nos da esta gracia inmerecida? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Repítalo.
por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el centro, el meollo. Ahora nosotros somos, ahora veo el contexto de los estudios pasados, ahora somos linaje. ¿Saben qué significa linaje? Familia, raza. Y si Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros los hermanos menores, ¿acaso no somos de la familia de Dios? Diga, somos de la familia de Dios. Eso es grande, muy grande. Somos de la familia de Dios. Somos otros. Ahora el concepto misericordia, que es el que está enunciando ahí ese versículo 10, que es tan rico. Quiero que no se vaya a equivocar. El concepto misericordia es porque Dios sabe que nosotros estamos expuestos a pecar. Diga, estoy expuesto ¿a qué? A pecar. Y lo dice Juan. Primera carta de Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, la verdad no está en él. Si usted dice, yo no peco, yo no he pecado, yo no peco, la verdad no está en usted. Pero agrega, si alguno dice que no ha pecado, hacia Dios, mentiroso. Entonces quiere decir que aunque somos del linaje de Dios, y somos hijos de Dios, y herederos de Dios, y pueblo de Dios, pero pecamos. ¿Verdad que no como que no cuadra, verdad? Como que no se digiere eso, pero pecamos. ¿O no pecamos? Silencio. Pecamos. Y no es porque queramos pecar. No queremos pecar. ¿Pero por qué pecamos? Porque tenemos nosotros, mire, una vida, más bien nuestro espíritu está en un estuche de carne y hueso. Y este cuerpo se le llama naturaleza pecaminosa. Durante estemos en este cuerpo, habrá guerra interna. Hoy comprende el siguiente versículo del contexto. ¿Qué dice el siguiente versículo 11? Allí, de 1 Pedro capítulo 2 que estamos estudiando. ¿Qué dijo ahí? Os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan. ¿Contra quién? Contra el alma. ¿Y eso qué es? Guerra. Batallan contra el alma. Aquí está la situación. Mire, es duro conocer personas que no se perdonan a sí mismas. Conocí una persona que me invitó y me dice, quiero que me ayude. Y me contó lo que había hecho hace un tiempo. Y lo que hizo realmente, sí, estuvo malo, ¿no? Pero no fue algo pues que ir a matar a alguien, ¿no? Pero resulta que lo que hizo fue incorrecto. Y como algunas veces les han enseñado que, ¡ay! De aquel que peca porque ha pecado es perro y es cerdo. Entonces esa persona que peca se vuelve miserable. Y dice, no, es que soy un cerdo, soy un perro. Y esa persona ni disfruta el perdón de Dios, ni disfruta la misericordia de Dios, porque no ha comprendido la dimensión de la misericordia de Dios. Yo le pregunto, yo no le estoy diciendo vaya a pecar, ni yo tampoco quiero. Pero si por desgracia usted comete una barrabasada, ¿no? ¿A qué va a apelar? ¿A qué va a acudir? Vamos. Díganlo. A la misericordia. La misericordia de Dios
es la compasión. Fue a la cual acudió David, la misericordia de Dios. La misericordia sigue después que nosotros hemos sido perdonados. Y después de haber sido perdonados, imagínense que no hubiera misericordia. Le pongo el ejemplo del pródigo. Siendo el hijo, pidió todo y se fue a gastarlo y todo. Él regresa y dice: no soy digno de ser llamado hijo, ya no soy hijo, para él ya no soy hijo. Pero apeló ¿a qué? A la misericordia. Y el Padre dice en esa porción de Lucas 15 que tuvo misericordia, compasión. Oiga, esa es la extensión. Se dice que el atributo más grande de Dios es el amor, y que la expresión de su amor es la bondad. Pero fulmina para un cristiano la misericordia. Por eso David dice que tu misericordia es mejor que la vida. Hoy le pregunto, si una persona ha pecado, más hoy que estamos nosotros en este programa de traer a la gente a regreso, y ha pecado, y le dice a usted: ¿y cómo quiere que regrese? Si yo ahora soy peor que lo que era antes. Bueno, ¿qué no he hecho? Y le comienza a contar todo. Usted le dice: usted ya no tiene alternativa, váyase. ¿Verdad que no haría eso? ¿A qué vamos a acudir entonces? ¿A dónde lo van a parar? ¿A dónde vamos a apelar a favor de esa persona? A la misericordia de Dios. Es la misericordia de Él. Es esa extensión de su mano compasiva. Nunca se me olvida la ilustración que a mí tanto me gusta. El gusanito medidor, que va en plena vía y ahí va. Y de repente viene una planadora de esas que están en las carreteras, ¿no? Al pasar la planadora sobre el gusanito, ¿cómo se oiría nomás? Lo mató. ¿Qué le da la idea? Que es indefenso. Dígalo. Indefenso. ¿Y quién va a respetar su vida? Nadie. Pero ese conductor de la planadora lo ve y se baja, para el motor y ve al gusanito. Y desciende y casi se hinca y le pone el dedo y lo levanta. Y lo pone allá en un arbolito en su hábitat para que siga ¿qué? Viviendo. Es una ilustración. ¿Qué es el hombre? Si el hombre es tan débil, tan flaco, incapaz de todo, en una enfermedad, en una situación espiritual de moralidad, ahí el enemigo haría su desayuno, su almuerzo y su cena con ese cristiano. Pero es ahí donde está el brazo de Dios y lo extiende. Y aunque ese cristiano esté en la basura, en la bajeza, la misericordia es tan grande, tan grande, tan grande, que dice la Biblia que de donde nace el sol hasta donde se pone, la misericordia es tan inmensa que aunque la falta sea tan profunda, la misericordia va más allá. Y sea tan amplia, la misericordia llega hasta allá. ¿Verdad que es precioso? ¿Cuál es la conclusión? ¿Quiénes éramos? Despreciables. ¿Quiénes éramos? Desechos. ¿Quiénes éramos? Títeres del enemigo. ¿Quiénes éramos?
No éramos pueblo. ¿Y ahora quiénes somos? Por el amor de Jesucristo y por su sangre que derramó en la cruz. Ahora somos pueblo suyo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos de la familia de Dios. Oh, gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sobre todo, ¿qué me gusta eso? Con la gran oportunidad de doblar la rodilla y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero que oremos y que nos sintamos agradecidos con Dios, porque ha sido por su misericordia. ¿Cuántas veces te has equivocado, hermano? ¿O nunca crees que le has fallado a Dios? Una y otra vez quizá le hemos fallado a Dios. Y no nos ha desechado. Y no nos ha despreciado. Ha sido tan bueno, tan amoroso, que ha extendido su mano de misericordia y nos ha levantado de nuevo. No se ha cansado de nosotros. Nos ha levantado porque somos su pueblo. Somos sus hijos. Dígale gracias. Dígale gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre, dígale. Oh, gracias por la posición donde estoy ahora, dígale. Y gracias porque no solamente soy hijo tuyo, hija tuya, heredero, pueblo tuyo, linaje tuyo, sino que gracias por tu gran misericordia. Esa mano extendida, esa mano a mi favor, esa mano extendida, ese abrazo sin reproche, tu misericordia. Gracias, dígale, por tu misericordia. Donde estuviéramos si no fuera por su misericordia? Donde estuviéramos tirados, y el maligno cuántas cosas hubiera aprovechado para hacernos más daño, pero ha sido su mano de misericordia. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, porque ahora somos pueblo tuyo y porque ahora tu misericordia nos ha alcanzado todos los días. Por tu misericordia vivo, dígale. Por tu misericordia. Gracias, Padre bueno. Intercedo, gimo. Pido misericordia para aquellos que andan lejos, aquellos que se han alejado, aquellos que creen que ya no hay alternativa. Oh, pido misericordia. Que tu mano se extienda donde se encuentren. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre mío. Dele un abrazo a Cristo. Dígale, te amo. Dígale, Jesús, te amo. Dígale, Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y todos decimos: La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa
Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.